Sebastián, en el último tiempo, sobre todo, se han dado situaciones, bueno, ahora en las últimas horas el tema de la policía bonaerense, después una bomba molotov ahí en Quinta de Olivos. Escuchamos al presidente hoy muy enérgico también con respecto a este tema, porque bueno, todos los días se está haciendo algo, se está inaugurando algo, se está trabajando, se está generando trabajo, mejores condiciones de vida en esta pandemia que nos afecta a todos, a todo el mundo. Y bueno, el fin de semana tuvimos hasta unos locos, yo diría, quemando barbijos en el Obelisco. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en una parte de la sociedad? Bueno, es una pregunta que me excede responderla en su totalidad. A ver, si desgranemos... Sí, vamos a desgranar. Desgranemos por partes, digo, los anti... digamos, tanto los anti-cuarentena... hasta los anti-COVID podríamos decir que hasta están. los anti-COVID, digo, eso hay que inscribirlo en una lógica quizás más regional y no olvidarnos que ese discurso atravesó toda América, desde el presidente Trump, Jair Bolsonaro y algunos representantes aquí en la Argentina. No voy a decir todo Cambiemos, pero en algún punto legisladores de Cambiemos haciendo gala de la infectadura, hablando de la infectadura, claro, promoviendo una suerte de festival COVID en el Congreso, la semana pasada haciendo esa citación presencial sin ningún tipo de protocolo, todos amuchados en lo que se llama Palacio de... claro. El Palacio Congreso, se me olvidó el nombre de ese recinto. Uno de esos legisladores contagiado de COVID, digo, me parece que hay esa impronta regional neoliberal furibunda que cala hondo en algunas partes de la sociedad y trata de generar rebotes masivos que por suerte no son tan masivos, digo, y acá entra el componente medios de comunicación hegemónicos porteños. Las manifestaciones, los cacerolazos no han sido masivos. Han intentado replicar las lógicas de los cacerolazos cuando eran contra Cristina Fernández de Kirchner, la lógica parlamentaria del Grupo A, 2009, 2010, 2011, y todavía no tienen ese volumen. Digo, son una amenaza en ese sentido, y sí, en algún punto son una amenaza. Digo, empezaron a oponerse al protocolo establecido en el Congreso para no tratar las leyes más complicadas, en algún punto para poder retrasar el tratamiento de esas leyes llamadas las leyes que no son consensuadas, digo, reforma judicial, entre otras, o analizar algunos DNUs, por ejemplo, el tema de los traspasos de los jueces. Están buscando todas las artimañas posibles para no tratar temas trascendentales. El argumento suele ser que no son los temas que le importan a la sociedad en el contexto de la pandemia, pero claro, bueno, ese siempre ha sido el argumento de estos sectores cuando se tratan temas complejos. Uno se pregunta, bueno, ¿cuándo es el momento para una reforma judicial? Recién esta semana se acordó de alguna manera un protocolo de tratamiento de los temas más complejos, los que no tienen consenso en la Cámara de Diputados. Se va a buscar un espacio amplio por fuera del Congreso de la Nación para poder respetar las distancias establecidas y demás. Fijemos toda la complejidad que, digamos, toda la burocracia que hay que poner en funcionamiento, y cuando digo burocracia digo el funcionamiento del Estado, del Parlamento, para poder tratar leyes que son esenciales y que responden al juego de las mayorías y las minorías que fueron decididas en octubre del año pasado, digo, porque eso también hay que decirlo. Obviamente. La oposición quiere tratar los temas que ellos quieren, obviando de alguna manera que en el juego de las mayorías y las minorías son los que perdieron, son minoría y por lo tanto tienen que buscar sus propias mayorías para poder, digo, incluso en una reunión de labor parlamentaria también hay un juego de mayorías y minorías donde el que está en mayoría de alguna manera define una agenda y el que no, y es parte del trabajo legislativo
conseguir esas mayorías. Bueno, la oposición o la oposición cambiemita, que se ha jactado de ser republicana, es la que ha destruido el Estado de Derecho o ha intentado destruir el Estado de Derecho, es la que por distintas vías está tratando de paralizar el Congreso de la Nación, por ejemplo. Por ejemplo, el Congreso de la Nación, sí señor. Y ahí tenés, esa es como una parte de todo el combo donde se suma el tema del COVID, los anticuarentena y demás. Y claro, después, van sumando todo. Y después lo de la provincia de Buenos Aires, la bonaerense, que a mí me hacía acordar mucho cuando la Gendarmería se lo hizo a Cristina Fernández de Kirchner en un verano, sí. No recuerdo bien el año, pero mismas características, reclamos salariales, las familias haciéndolas, poniendo el cuerpo de alguna manera en el edificio que está en Retiro. Claro, en el Centinela, ahí en Retiro. En el Centinela, y después aparecen los personajes que se arrogan determinada representatividad, digamos, son fuerzas de seguridad que no están sindicalizadas, entonces la discusión es sindicalización sí, sindicalización no. En el fondo lo que hay ahí es un claro intento de desestabilización, pero no digo desestabilización que vaya a ocurrir ya inmediatamente. Esto va funcionando como por goteo. Claro. Desgaste, es la primera, se verá cómo se resuelve y probablemente vengan otras, o no, esperemos que no, pero formo parte de esos movimientos también regionales. Miremos, aprendamos de lo que va a pasar en la región, miremos lo que le pasó a Evo Morales. A Evo Morales lo sacan, el golpe de Estado en Bolivia se consuma, muchos factores, pero fueron las fuerzas de seguridad, no fueron las Fuerzas Armadas. Exacto. El golpe vino con las fuerzas de seguridad. No estamos en una situación así porque no hay plafón social, no, digo, ahí era la fuerza de seguridad más digamos, la gente, parte de la sociedad boliviana que estaba a favor del golpe. Y hoy aparte se unieron, salieron, esa gente salió a la calle, acá es la policía la que está en la calle ahora, en algunos sectores. Ahora, digo, y estos funcionan así, son como globos de ensayo, avanzan uno, los dejan avanzar, los que manejan, porque siempre hay articuladores de la política detrás de todo esto. Uno puede decir, Duhalde estaba medio gradada cuando lo dijo, lo del golpe, pero forma parte del caldo de cultivo para que lo que esté sucediendo ahora tenga otro tipo de sentido. Había dirigentes exmacristas no, exfuncionarios del macrismo que tenían información sobre la protesta de la bonaerense, sí, lo dijeron por la televisión, por canales de televisión. Claro, entonces, el caso de la mujer está Arrieto, es el apellido, ¿no? Ese es uno. Florencia Arrieto. Sí. Que tuvo un enfrentamiento con Moyano, fue masista y terminó trabajando para Patricia Bullrich. Claro, la asesora Patricia Bullrich. La información la tenía, entonces hay un componente político para generar malestar. Es un granito más dentro de un largo camino, digo. Dependerá mucho de cómo se gestione políticamente, me parece, este conflicto, cómo se salga del conflicto políticamente, para saber si va a haber réplicas en el mediano, corto o largo plazo, o no. Por lo pronto me decía un colega que en Río Negro también había algún intento de la policía de hacer alguna manifestación, mismo acá en la provincia de Santa Cruz, también, efecto rebote. Son situaciones que no dejan de ser complejas, no son terminantes, pero me parece que forma parte del clima de esta pregunta inicial que vos me hacías, que había que como enlazar varios componentes. Claro. Bueno, ahí estamos, Sebastián. Pero lo que sí ha sido muy enérgico, tanto el gobernador bonaerense como, el presidente hoy, sobre todo, el presidente que en estos días, creo ayer o anteayer estuvo en Campana anunciando, en una fábrica de motos, anunciando después rápidamente el Banco Nación una línea de créditos para esto, que hay provincias que utilizan el medio de movilidad, es la moto. Hoy en Quilmes, continuamente
en actividad, trabajando, tratando de poner en marcha toda la maquinaria en medio de la pandemia, ¿no? Y bueno, todo esto como que frena, como que, hablando en criollo, como que te jode también, ¿no? Sí, bueno, es parte del contexto. Hay un contexto pandemia, hay un contexto de crisis económica heredada, hay un contexto de nuevas formas de intervención de la derecha, que nunca se fue, digo, eso también hay que entender. Digamos, se ganaron las elecciones en octubre del año pasado, pero la derecha política que había encontrado en el macrismo su forma de expresarse no se fue, no desapareció. Claro. Si miramos toda la región, seguimos rodeados de esa derecha. En Brasil sigue Bolsonaro, en Bolivia sigue Yáñez, proscribieron a Evo Morales, proscribieron a Correa en Ecuador. Digo, el escenario es complejo. Cada país tiene sus particularidades, pero bueno, como vos decís, los procesos no son lineales, y obviamente desde lo económico se está tratando de poner en marcha la maquinaria ociosa industrial, pero bueno, la derecha siempre juega, y sobre todo gana no consenso, no es la palabra consenso, sino gana la agenda. Exacto, la agenda. Eso me parece que es lo peor. Uno está todo el tiempo enfocado ahí detrás de lo que está. Claro, ese es el tema. El consenso no lo tienen porque la gente está, pero la agenda está, la marcan, eso es real. Bueno, Sebastián, agradecerte, y estamos en contacto la semana que viene. Te estamos convocando nuevamente para charlar un poquito de todas estas cuestiones que son tan importantes para todos. Sí, dale, cuando abrazo grandote. Un abrazo. Buena semana. Luego. Chau, chau. Igualmente, chau. Sebastián Premisi, señoras y señores, periodista, escritor, y bueno, con él nos juntamos una vez a la semana por lo menos, y bueno, analizamos la situación y fundamentalmente lo dejamos a él, ¿no es cierto? Analizar la situación de lo que acontece en nuestra amada República Argentina. Estamos a 2 minutos para llegar a las 4:30.